Nunca serás suficiente. Y mientras insistas en perseguirlo, seguirás encadenado. Esta frase golpea porque muestra una verdad incómoda. Siempre quieres probar algo. Llegar a un punto en el que puedas decir, ya lo logré, ahora sí valgo. Pero ese momento nunca llega. Cuando alcanzas una meta, inventas otra. Cuando ganas reconocimiento, aparece una voz que exige más. Pero, ¿de dónde viene esa voz? No hace falta culpar al mundo ni a los demás. Está en ti, porque aceptaste jugar con una regla que no es realmente tuya. Y ahí está el problema. Crees que el alivio llegará al cumplir expectativas, al compararte y ganar, al sentir que encajas, pero en realidad eres tú mismo quien sostiene esa vara sobre tu cabeza. Tú decides correr detrás de un suficiente, que siempre se mueve un paso más allá. No hay nada externo empujándote. Lo llevas dentro porque aceptaste medir tu vida con una escala ajena. Nietzsche lo vio con una claridad brutal. El que busca ser suficiente se convierte en su propio carcelero. No necesita látigos ni jueces fuera. Basta con repetir dentro de sí mismo, todavía no alcanzo, no soy lo bastante bueno. Esa es la trampa de la moral del rebaño. No porque impone por la fuerza, sino porque el individuo coopera y se mide a sí mismo. Puede que jamás lo hayas pensado así, pero que nunca seas suficiente es lo mejor que te puede pasar. Significa que no existe una medida definitiva que dicte tu valor. Significa que el juego que sostienes puede romperse en cualquier momento. Si decides dejar de medir tu vida con una vara de medir que no te pertenece. Este no es un discurso de autoestima ni un remedio rápido para sentirte mejor. Nietzsche no acaricia, sacude. Lo que propone no es que te convenzas de que sí eres suficiente, sino que abandones la pregunta por completo. El objetivo no es sentirte válido, sino afirmarte como creador de tu propia medida. En este video vamos a mirar de frente esa dinámica. Cómo terminas obedeciendo a un juez que tú mismo has creado y aceptado. Cómo la lógica del rebaño se infiltra en tu forma de evaluarte. Y cómo puedes dar un salto radical fuera de esa trampa. No para que digas ya soy suficiente, sino para que esa idea te resulte irrelevante. Porque lo que ahora te incomoda, escuchar que nunca lo serás, pronto puede convertirse en la declaración más liberadora de tu vida. Piensa en lo que haces cada día. Buscas avanzar, mejorar, demostrar que puedes. Quieres sentir que vales, que tu esfuerzo tiene sentido. Y sin darte cuenta, conviertes tu vida en un examen interminable. Pero lo curioso es que no hay tribunal fuera de ti. Eres tú mismo quien coloca las preguntas y luego se castiga con las respuestas. Esa dinámica es lo que Nietzsche llamó la moral de esclavos. No es que alguien te vigile con cadenas visibles, es que aceptas medir tu existencia con parámetros que no has creado. Y como esos parámetros nunca fueron diseñados para que ganes, siempre terminas sintiéndote por debajo. Míralo en 3 ámbitos. La religión. No necesitas un sacerdote detrás de ti para sentirte culpable. Tú mismo asumes la idea de que siempre debes expiar algo, de que hay un déficit moral que nunca cierras. Cada vez que piensas, no soy lo bastante bueno, actúas como tu propio predicador, recordándote que fallas ante una ley que jamás elegiste. El mercado. No hace falta que un anuncio te grite que te falta algo. Eres tú quien compara lo que tiene con lo que debería tener. Persigues la próxima compra, la próxima meta económica, la próxima mejora de estatus, porque te mides con una escala que siempre se expande. En lugar de usar los objetos como herramientas, te conviertes en objeto de la lógica de carencia. La comparación social. Nadie te obliga a mirar al de al lado, pero lo haces. Y en cuanto lo haces, decides que tu valor depende de ganar en esa carrera. Si ellos corren más rápido, tú aceleras. Si ellos logran algo, tú calculas dónde quedaste. Entras voluntariamente en el juego de medir tu vida con la vida ajena, aunque sabes que nunca habrá un final claro.
Nietzsche no lo describe como un accidente externo, sino como una elección de la conciencia domesticada. La moral de esclavos no triunfa porque los otros te la impongan, sino porque tú aceptas rebajarte. Lo cómodo es pensar que el enemigo está afuera, pero lo inquietante es descubrir que lo llevas dentro, repitiendo reglas que te mantienen atado. El resultado es una vida drenada por la insuficiencia. No se trata de un error ocasional, sino de un modo de estar en el mundo. Nunca te permites afirmar lo que eres porque siempre lo pones bajo examen. Y ese examen no tiene salida, porque la medida cambia constantemente. Si hoy cumples, mañana el listón sube. Si hoy llegas, mañana la meta se aleja. ¿Y qué ocurre entonces? Que todo lo que haces termina al servicio de esa vara ajena. Trabajas, estudias, amas, compites, pero en lugar de afirmarte, buscas cumplir. Te conviertes en un eterno aspirante, incapaz de habitar lo que ya eres. Ese es el precio de jugar con la medida del rebaño. Nunca podrás ganar, porque el juego fue diseñado para que nunca termine. Entonces, ¿por qué te sometes a una vara que no inventaste? Nietzsche rastreó este fenómeno en la genealogía de la moral. Allí explica cómo nació la mala conciencia, un vuelco interior que convirtió al ser humano en guardián de sí mismo. Imagina al hombre primitivo. Sus fuerzas vitales estaban dirigidas hacia afuera, instintos de conquista, expansión y afirmación. Cuando la vida lo encauzó hacia una sociedad organizada, esas fuerzas ya no podían descargarse libremente. Lo que antes era afirmación, se transformó en represión. La energía que antes rugía hacia afuera se volvió contra sí misma. Ese es el origen de la mala conciencia, el hombre domesticado que se convierte en su propio carcelero. No necesita cadenas externas, su propio pensamiento lo vigila y lo castiga. Y lo más inquietante, termina encontrando satisfacción en esa represión, como si la obediencia fuese un valor en sí misma. Ahí se instala la trampa del no soy suficiente. Cada vez que te repites esa frase, estás descargando contra ti mismo la misma fuerza que en otro tiempo era impulso de afirmación. Lo que podría ser creación, se degrada en autoacusación. Lo que podría ser voluntad de poder, se deforma en voluntad de obedecer. Nietzsche describe este proceso con dureza. Dice, el hombre inventó la culpa como una forma de domesticar sus instintos. Primero fue culpa religiosa, la deuda con Dios imposible de saldar. Después se expandió como culpa moral, deberes infinitos, normas imposibles de cumplir del todo. En ambos casos el mecanismo es idéntico. Cuanto más obedeces, más insuficiente te sientes, porque la vara se coloca siempre más arriba. Observa cómo esto se infiltra en tu vida cotidiana. No necesitas un amo externo que te diga, fallaste. Eres tú quien evalúa cada acción, cada logro, cada rasgo de tu carácter. Juegas al juez y al acusado a la vez. Te castigas con la idea de que no alcanzas cuando en realidad eres tú quien aceptó ese tribunal. Esa es la mala conciencia en acción. Tú eres el verdugo de ti mismo. Lo decisivo aquí es ver que este proceso no es accidental, sino estructural. Mientras sigas buscando ser suficiente, estarás atrapado en la lógica de la deuda infinita. Porque lo que persigues no es un logro concreto, sino un sello de aprobación abstracto. Y ese sello nunca llegará, porque su función no es liberarte, sino mantenerte sometido. Nietzsche lo expresa de manera radical. La virtud, tal como la entiende la moral del rebaño, no es fortaleza, sino obediencia. Lo que se te aplaude no es tu capacidad de crear, sino tu capacidad de adaptarte. Y así la vida se reduce a una vigilancia constante, una espera interminable de validación que nunca llega. Ahora bien, ¿qué implica esto para ti? Que la insuficiencia que sientes no es una verdad sobre tu ser, sino un efecto de la mala conciencia. No es que te falte algo esencial, es que te empeñas en medir lo que eres con un patrón que solo sirve para mantenerte deudor. En otras palabras, la herida no está en lo que eres, sino en la forma en que eliges evaluarte.
Llegados aquí, la pregunta cambia. Si nunca serás suficiente bajo las reglas del rebaño, ¿qué debería hacer? La respuesta de Nietzsche es clara. No cambiar de tribunal, sino destruirlo. No buscar un veredicto distinto, sino dejar de someterse al juicio. Esa es la clave de la voluntad de poder. No significa dominar a otros, sino dejar de mendigar aprobación para afirmar tu propia medida. Es la capacidad de decir sí a lo que eres, sin esperar la confirmación externa. No porque ya cumplas con un estándar oculto, sino porque decides crear el tuyo. Aquí se entiende por qué Nietzsche despreciaba las soluciones edulcoradas de la moral convencional. No se trata de subir tu autoestima, de repetirte frases para convencerte de que sí vales. Eso sigue siendo obediencia. Intentas responder con un sí a una pregunta que nunca deberías aceptar. Para Nietzsche, la verdadera libertad empieza cuando esa pregunta deja de tener sentido. El ejemplo del Übermensch, el superhombre, lo muestra con nitidez. No es el hombre que ha logrado ser suficiente, ni el que recibe reconocimiento del rebaño. Es aquel que ya no necesita esa medida porque se ha dado a sí mismo otra. Su valor no proviene de encajar, sino de crear. No se mide con los demás, sino con su propia obra. Piensa lo provocador de esto. Todo lo que hoy llamas inseguridad, todo ese malestar de no alcanzar, en realidad es una señal de que estás jugando el juego equivocado. Y la salida no es ganar ese juego, sino abandonarlo. No necesitas más puntos, necesitas romper el tablero. Ese es el giro que transforma la herida en fuerza. El mismo impulso que hoy usas para castigarte, ese que repite «no soy suficiente», puede volverse potencia creadora si dejas de medirlo con varas ajenas. La voluntad de poder no busca encajar, busca expandirse. No pregunta si ya es válida, se afirma en lo que hace. Entiende que dejar de intentar ser suficiente no significa rendirse. Es el acto más radical de afirmación. Significa que dejas de vivir como deudor y empiezas a vivir como creador. Significa que ya no colocas tu valor en manos de una instancia invisible, sino en tu capacidad de dar forma a tu vida. Nietzsche lo diría así: la libertad comienza cuando ya no te interesa si cumples con la medida del rebaño. Cuando el juicio ajeno y la comparación dejan de importar, porque te has dado el poder de afirmar lo que eres. En ese momento el nunca será suficiente se convierte en una declaración liberadora. Si nunca lo serás, entonces estás libre para dejar de intentarlo. Este es el corazón de la propuesta nietzscheana. No hay que buscar la validación que falta, sino quemar la pregunta que la exige. El verdadero comienzo de la soberanía es cuando puedes mirar esa frase, «no eres suficiente», y responder, «no necesito serlo». Mientras quieras ser suficiente, serás esclavo. Ese es el nudo de la trampa. Sigues corriendo detrás de una meta que nunca fue tuya, persiguiendo un sí que nunca llega. Y cuanto más corres, más atado estás. El día en que entiendes que nunca lo serás, algo se rompe. No porque hayas fracasado, sino porque descubres que la medida nunca existió. Que la voz que te exige más es un eco del rebaño dentro de ti, y que tu fuerza no está en complacerlo, sino en callarlo. Ahí empieza la soberanía de la que habla Nietzsche. No consiste en declararte suficiente, sino en dejar de vivir bajo esa lógica. La libertad real surge cuando la pregunta misma pierde sentido. Ya no se trata de cumplir, sino de afirmar. Ya no se trata de aprobar un examen, sino de dar forma a tu vida con tu propia medida. Imagina caminar sin esa vara sobre tu cabeza. Nada que demostrar, nada que compensar, nada que ajustar a una regla ajena. No es indiferencia ni apatía. Es el poder de afirmar lo que haces porque tú lo eliges, porque surge de tu fuerza y no de una deuda. Esa es la ligereza que Nietzsche reservaba para el creador, para el que se atreve a dar su propio sí. Recuerda esto, nunca serás suficiente, y eso no es malo, no es un castigo, es tu mayor oportunidad, porque al aceptarlo,
Sales de una carrera interminable y comienzas a vivir tu vida como soberano. Si te gustó este video y quieres llevarte esta idea tatuada en la memoria, comenta: yo creo mi medida. Déjanos tu like. Y si te ha encantado, tu hype, para seguir creciendo. No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente video.